llamando. ¿De qué hasta allá? Señor, ya. No es el timbre del teléfono, es el timbre de la puerta. Pues con razón me dejaba hablar. ¿Quién es? Pues, ¿quién quieres que sea? Soy yo, Ana. ¿Es Joana? ¡Ay, Joana, tonta! ¡Es Ana, mi cónyuge! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora sí que es tu cónyuge! ¡Hoy se te agotaron las dos vaquitas! ¡Hola, mi amor! La verdad no me esperaba. No, ni yo tampoco. No, que yo menos. ¿Pero qué te pasó, mi amor? ¿Qué te sucedió? Te pregunto a ti qué pasó. Me llamó una loca, una demente a decirme una cantidad de cosas acerca de mi marido. Una loca, una demente para mi mujer. Ay, ¿qué esperas, cariño? ¿Me abres o qué? Sí, corazón, ya te hablo, mi amor. Ah, no, que le hablan para conocerla. No le hablas, no le puedes abrir. ¿Cómo le vas a abrir? ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo Ya, le vas a Julia, abrir? ya, Julia. No le puedes abrir, Julia. Voy a ver cómo No le puedes abrir porque no más, Julia, no más, corazón, no más. Pareces una gastritis. Ya. Sí, gastritis. Nunca me ha dado gastritis. Es intensa. Es horrible, sí. Bueno, luego me cuenta cómo le fue. Yo voy por la ventana. Suerte, ¿qué le digo? Señor, a ver. Ah, no, a ver, no, a ver, devuelva. Y ya llegó esa vieja, yo me voy. No, señor, es culpa suya y de su mujer que estemos metidos en este lío. Y usted me va a sacar de este expedito. No, yo no fui, fue ella. No, tú sabes que yo no soy cochina. No, yo menos. Usted me va a resolver esto ahora mismo, de inmediato.